todas sus necesidades, de que el Señor, si ella siendo justa, ella siendo obediente al Señor, no la iba a dejar desamparada, ¿verdad? Entonces otro ejemplo de fe o de confianza hacia el Señor es esta viuda pobre que dio todo lo que tenía. Amén. Entonces, poniendo a la viuda que solamente tenía 2 monedas de muy poco valor, era lo único que tenía, y Abraham solamente tenía un hijo. Amén. Entonces, aparte de la similitud de que tenía confianza, era todo lo que ellos tenían. Obviamente no le estoy diciendo que ahora en las ofrendas, en los diezmos, vamos a dar todo lo que, gané todo, bueno, todo se lo dé al Señor. No, sino aquí lo que hay que recalcar es que a comparación de ellos, ¿verdad? A nosotros no se nos está pidiendo, porque a mí no me están diciendo sacrifican a Paris, ¿verdad? O de que, o así puede ser un ejemplo. Pero a nosotros se nos está pidiendo obediencia, ¿verdad? Al momento de diezmar, de ofrendar. Pero así como ellos, dando todo lo que tenían, solamente tenían un hijo, Abraham, y la viuda solamente tenía esas monedas, confiaron en el Señor. Así nosotros en el día de ahora no nos piden sacrificios como antes, pero así en la Biblia se menciona lo que es el diezmo y la ofrenda. Entonces nosotros al obedecer al Señor también estamos confiando en Él, en que no nos va a dejar desamparar, en que si tenemos alguna necesidad o lo que sea, Él va a suplir cada una de ellas, ¿verdad? Amén. Entonces, así como Abraham y como la viuda, vamos a poner nuestra confianza en el Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Venimos en esta hora delante de ti, Padre Santo, a depositar las ofrendas, los diezmos, Dios mío. Presentamos a cada uno de los hermanos también, Señor. Padre Santo, ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Ponemos nuestra fe en ti, Señor, porque sabemos que tú no desamparas a tus hijos, Padre Santo. Y cada uno de los hermanos que van a traer sus diezmos, sus ofrendas en obediencia, Señor, tú vas a retribuir cada uno de ellos. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a procurar hablar. ¿Me ven?
Sí, oye. Es que hicimos un pequeño cambio, pusimos bueno, no pusimos, ¿verdad? La puso el hermano Ángel, las luces para poder, que se vea pues la pantalla, porque lo importante de esto, hermano, es que se vea la exposición de los temas que estamos dando aquí en la casa del Señor. Entonces, estamos luchando con esto. Ayúdenme a orar para que el Señor nos dé una televisión lo suficientemente grande para poder ahora sí creo. No una televisión, una pantalla. Entonces, ¿cómo lo ven ahí? ¿Se ve? Es que la otra vez con la luz no sé. Entonces, hermano, yo quiero agradecer al Señor por lo que el Señor ha estado haciendo, lo que el Señor nos está dando por medio de nuestro Padre Espiritual, nuestro apóstol, hermano. Hermanos, debemos mantenernos unidos, ya que estamos viviendo en tiempos finales, tiempos, hermanos, donde no podemos, ¿verdad? Pensar que no. Sí, ¿cómo se ve más o menos claro? Ok, bueno, es que la idea era esa. Vamos a hablar, hermano, y ahorita iniciamos con este tema que le hemos puesto el rompimientos de los renuevos. Es importante que nosotros creamos, hermanos, que este es un tiempo donde el Señor está rompiendo por medio de sus hijos, que somos los renuevos, hermanos, está rompiendo cosas que pudieran estarnos impidiendo el avance en nuestra vida espiritual. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ministranos, Señor. Muévete, Señor, en nuestras vidas de una manera poderosa, de una manera especial, Señor. Te suplicamos en esta hora, Padre, que me des una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Y que, Señor, esta palabra venga a edificar, venga a consolar, venga a exhortar, que nos ayude a crecer, Señor, que nos ayude a desarrollarnos. En el nombre poderoso de Jesús, aporta a nuestras vidas, Señor, herramientas, instrumentos, que esta palabra como martillo venga, Señor, a deshacer aquellas cosas que pensamos que no se quitarían o que no se romperían, Señor, para poder salir adelante. En el nombre de Jesús, amén. En Génesis capítulo 38, hermanos, verso 29, en la Biblia Kadosh, dice: pero entonces él retrocedió su mano y su hermano salió. Así que ella dijo: ¿cómo te las arreglaste para romper primero? Por lo tanto, él fue nombrado Pérez, que significa rompimiento. Pérez, hermanos, es una palabra hebrea y esa palabra significa rompimiento. Esa palabra Pérez, también de ahí viene la palabra, el apellido Pérez. O sea que Pérez significa rompimiento. ¿Hay algún Pérez aquí? ¿No? Pérez. Amén. Entonces, rompimiento significa. Y mire que entonces este tema, aquí lo tengo anotado, viene del tema del rompimiento del apóstol Sergio Enríquez. Entonces yo le puse rompimiento de los renuevos. Gracias, amigo. Y quiero que iniciemos con lo siguiente. Tal vez, hermanos,
hay cosas que no nos han salido bien hasta ahora. Hay cosas, tal vez hemos caído en el intento. Tal vez hemos sufrido divorcios, separaciones o algún otro tipo de problema, y en el actual matrimonio o en la actualidad no van las cosas muy bien, que digamos. Entonces, hermanos, se continúa viviendo en la misma condición, como si no hubiésemos iniciado el camino del Señor, como si el Señor no estuviese haciendo algo en favor de nosotros. Muchas veces continuamos viviendo en la misma condición espiritual, y no solamente la espiritual, sino hasta la material, hermano, en una misma condición material desde hace años, y se ha fracasado de muchas formas, o en muchas formas. No sé si a usted le pasa también o nada más a nosotros, pero yo creo que muchos hermanos parece como si no avanzáramos. Hoy, hermanos, el Señor nos llama a que seamos creyentes de fe. Puede parecer, ¿verdad?, algo, una frase no correcta, pero la verdad es que hay creyentes que no tienen fe. Dice la Biblia que los discípulos, el Señor se les aparecía, y hermanos, y ellos no creían. Entonces, hoy somos llamados a ser creyentes de fe, no creyentes incrédulos. ¿Cuántos creen que el Señor, hermanos, tiene un propósito para nuestras vidas? A ver, ¿lo creemos? Bueno, entonces vamos a analizar algunas cosas. El apóstol Sergio Enrique hablaba acerca de la palabra rompimiento. Y esa palabra rompimiento, hermanos, significa penetración. ¿Sí? Rompimiento en el inglés es breakdown. Eso no me voy a meter en eso porque yo ni inglés sé. Pero la palabra rompimiento, hermanos, es un avance, y dice que es un avance disruptivo, que causa ruptura. Es un avanzar, y ese avanzar, mientras se hace, hermanos, va rompiendo. ¿Me estoy explicando? Por extensión dice que es un avance que produce una ruptura brusca. Y entonces hay algunos ejemplos en la historia, pero no nos vamos a meter en esos puntos, solamente los voy a nombrar. Por ejemplo, cuando apareció la imprenta. Un ejemplo, hermano, que cuando apareció la imprenta, cuando se inventó la imprenta, hermano, ustedes saben que no había, nadie más tenía acceso a la Biblia. Solamente la Iglesia Católica era la única que tenía Biblia. Pero cuando se inventa la imprenta, hermanos, entonces la Biblia empieza a traducirse en diferentes idiomas, sobre todo en el idioma vernáculo del latín, el alemán y otros idiomas, hermano, y entonces comienza a avanzar el evangelio, el reino de Dios, hermanos, y empieza a romper con aquellas murallas que había creado la iglesia imperial. Cuando hablamos de iglesia imperial, estamos hablando de una iglesia, ¿verdad?, que siempre ha creído que ha sido que es la única, o que fue la primera, pero no. Entonces, aquí la imprenta viene, hermanos, a hacer un rompimiento en la historia. No sé cuántos me están entendiendo con esto.
rompe, hermanos, con primeramente rompe con la ignorancia. Porque la gente al tener un volumen de la Biblia en sus manos, empieza a conocer las verdades que Dios enseña en su palabra. Y eso produce un rompimiento en cuanto a la ignorancia. Y el avance en el conocimiento de Dios se empieza a dar, hermano. El descubrimiento de la penicilina. La gente vivía, hermanos, pues atemorizada por las enfermedades que habían y que no podían, hermanos, enfrentarse prácticamente una infección o una enfermedad en aquellos tiempos, hermanos, era mortal. Pero cuando surge o cuando hay el descubrimiento de este medicamento, hermanos, rompe, ¿verdad? Viene un rompimiento en cuanto al avance de las enfermedades y empieza a haber, hermanos, salud para mucha gente que no tenía en ese entonces. Eso hacía a grandes rasgos. Entonces, a eso se refiere la palabra rompimiento. Entonces, en la historia han habido rompimientos, hermanos. Y si hablamos de los renuevos, nosotros hemos visto acá, por ejemplo, ahí usted ve, hermanos, mírenlo, pero en esa parte donde va surgiendo el renuevo, ¿qué cosa hay? Hay abertura, hay rompimiento, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿cómo es que un frágil renuevo puede abrir una madera? Pero olvidémonos de la madera, hermanos, el asfalto, bueno, el chapapote, pues, o el chapapote. ¿Cómo es que, hermanos, puede surgir en medio del chapapote un renuevo? En el concreto, porque aún en el concreto, hermanos, se abre paso el renuevo. En los bloques, en los ladrillos, donde quiera, hermano, que haya renuevo, ha habido ruptura, ha habido rompimiento. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, este es el año del renuevo. Este es el año del renuevo, y al renuevo nada lo puede detener, hermano. Es tiempo de romper. Es tiempo de romper, hermanos. Y mire, Eclesiastés 3:7 dice que hay tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Pero enfoquémonos en que es tiempo de romper. Díganlo conmigo, es tiempo de romper. Ay, a ver, pero no se vaya a lastimar la garganta, no se vaya a lastimar la garganta. Vamos a decirlo un poquito más fuerte, no importa que se rompa la garganta. A ver, díganlo conmigo, es tiempo de romper. Amén. A ver, un poquito más fuertecito, a ver. Dice, es tiempo de romper. Amén. No me diga que se siente mal de la garganta, porque yo también ando así ando como que, ¿verdad? Con gripa. Pero no somos llorones, o sea, no, usted no es llorón ni es llorona, sino que, pues, es parte de la vida, ¿verdad? Que a veces nos tenemos que enfermar. Y además estamos chamacos todavía todos. Jóvenes, ok. Entonces, hermanos, romper, esa palabra romper viene de la palabra cará. Y hermanos, en la raíz primaria es rasgar. Esa palabra rasgar tal vez la analicemos en otra ocasión. Pero dice que es figurativamente ultrajar, pintar los ojos como agrandándolos. Es abrir, apartar. Eso es la palabra rompimiento o romper. Es abrir, hermano. Es abrirse paso. Es apartar aquellas cosas
que impiden nuestro caminar. Amén. Inclusive es cortar, hermanos. También es desgarrar, despedazar, quitar, romper. ¿Cómo se dice ahí? ¿Rotar? No, ¿verdad? Rotar es otra cosa. Bueno, la palabra roto. Separar. Entonces, fíjense cómo, hermanos, el renuevo tiene que abrirse paso. ¿Cuántos son renuevos aquí, hermano? Si usted ya tiene a Cristo en su corazón y está iniciando una nueva vida, entonces usted es renuevo. Entonces tenemos nosotros que apartar aquello que nos impide avanzar, cortar con aquello que nos impide avanzar, desgarrar si es posible, despedazar, pero en el nombre del Señor. Porque este es el tiempo en que el Señor está, hermanos, dándonos para que podamos, para que haya un rompimiento. Amén. Entonces, yo quiero que veamos, hermanos, lo que la Biblia nos dice en Génesis 38, 29. Pero entonces dice, él retrocedió su mano y su hermano salió. Así que ella dijo, ¿cómo te las arreglaste para romper primero? ¿Sí? En el vientre de aquella mujer habían 2 niños. Uno había sacado la mano primero. Cuando sacó la mano, la partera le puso un hilo en la mano. Dijo, este salió primero, pero volvió a meter la mano. Y entonces el que venía detrás se abrió paso y salió primero que el que había sacado la mano. Entonces dice, ¿cómo te las arreglaste para romper primero? Por lo tanto, él fue nombrado Pérez, que significa rompimiento. Entonces, de esa palabra Pérez es que viene Pérez, rompimiento. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hizo aquí Fares? Porque en las Biblias Reina Valera 60, por ejemplo, ahí dice, y fue nombrado Fares. Fares significa rompimiento. Este niño, este renuevo, hermanos, que iban haciendo, hermanos, tuvo que hacer un rompimiento, abrir una brecha por donde no había, diríamos, ¿verdad? Porque por dónde iba a pasar, hermanos, si su hermano tenía sacada la mano. ¿Qué habrá hecho entonces? Pero mire, lo que dice otra versión, la Huneman o la Juneman, dice, y cuando retiró la mano, al punto salió el hermano de él, y ella dijo, ¿por qué sobre ti se ha roto la cerca? Y llamó su nombre Fares. ¿Qué cosa rompió Fares? La cerca. ¿Qué es una cerca, hermanos? Sí, pero ¿qué entendemos por cerca? Una limitación, ¿verdad? Allá veníamos de Guatemala y veníamos por una parte ahí de Chiapas que nos llevó el hermano Alexis y veníamos viendo que hay lugares donde la gente, hermanos, todavía no está habitando esas tierras, pero las dejan apartadas y cercaban todo alrededor. Y se ve el montón de terrenos, pero cercados nada más. O sea, una cerca pone límites. Y esos límites, hermanos, son buenos tener límites. Pero hay límites que son puestos por nosotros en nuestra mente. Amén. Y esos límites, hermanos, nos impiden crecer. Los límites nos impiden desarrollarnos. Nos ponemos un límite. Mencióneme algún límite que usted ya conozca. Mencióneme.
El salario. El salario, por ejemplo, decimos que no es que este es mi límite, pero tenemos tiempo también para implementar otras cosas, ¿o no? Nada más que nosotros no somos como los japoneses, pues. Los japoneses, hermanos, estudian hasta 3, 4 o 5 carreras. Y nos decía un maestro japonés allá en Sonora, mientras él es maestro, dice, yo tengo mis empresas. O sea, no ponen límites. No hay límites, hermano. Ahora, aquí Fares rompió la cerca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hermanos, este es un tiempo en el que nosotros tenemos que romper los límites. Si se tiene que romper la cerca, hermanos. Y mire cómo dice acá en la Biblia, Dios habla hoy. Pero en ese mismo momento metió el niño la mano y fue su hermano el que nació primero. Por eso la partera lo llamó Fares, pues dijo, ¿cómo te abriste paso? No pregunta, es con signo de admiración. ¿Cómo te abriste paso? Con signos de admiración. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que abrirnos paso. No es que se nos va a abrir, hermanos, por arte de magia el camino. Tenemos que abrirnos paso en el nombre del Señor. A ver, hermano. Ahora, este es un tiempo importante porque miren, fíjense bien, ahí tengo esto que Pérez es apellido judío. Los niños que nacen, hermanos, deben poner de su parte para salir a otra dimensión. No solamente la mujer. O sea que no solamente, hermanos, es la mujer la que ¿cómo le dicen a la mujer cuando va a dar a luz? A ver, díganle a la hermana. Puje, señora. Puje, le dice, ¿ah? ¿Sí o no? Amén. Pero el niño también está haciendo un esfuerzo. El niño, hermanos, está rompiendo, pues, está abriéndose paso porque por instinto, el niño, un instinto natural, el niño se va abriendo paso, hermano, para salir a otra dimensión. De la dimensión del ¿cómo se llama? Del vientre a la dimensión de una nueva vida. Ese renuevo, hermanos, está rompiendo, está abriéndose paso. Hay una cerca física que empieza él, hermanos, a abrir con su esfuerzo y con el esfuerzo de la mamá. Acuérdense que hay un texto, no sé si recuerdan el texto y si me ayudan y si lo tienen por ahí me lo dan. El texto donde dice que ha llegado el momento del parto y el niño es un niño torpe que no sabe qué hacer a la hora de nacer. ¿No se acuerdan? Es un texto que vimos aquí. Bueno, entonces los niños, hermanos, deben hacer su parte, pues. Entonces usted y yo que somos renuevo, tenemos, hermanos, que poner de nuestra parte para subir o para llegar a una nueva dimensión. Amén. ¿Cuántos quieren, hermanos, pasar a otro nivel? ¿Cuántos? Dígame, ¿o está contento ahí donde está? Porque yo no estoy contento acá donde estoy. Yo quiero seguir adelante, hermano. Fares se abrió paso a la fuerza. Fares rompió la cerca para llegar primero a una nueva etapa de su vida. ¿Verdad? Tal vez el marido no quiera, porque eran dos los que estaban en el vientre, ¿verdad? Tal vez el marido no quiera. Tal vez haya alguien que te está impidiendo que tú te abras paso y dice, que pastor no me diga fulana o fulano. No, hermano, hágalo a un lado, ábrase paso usted.
¿Me está entendiendo? No podemos echarle la culpa a nadie. ¿Cuántos estamos aquí? Hermano, es que a mí no me ayuda mi esposa. Hermano, es que a mí no me ayuda mi esposo. Mire, rompió la cerca. Yo creo que es demasiado rutinario, hermano. Y yo creo que es hasta aburrido vivir en la misma dimensión, tanto material como espiritual, como familiar, siempre en el mismo nivel desde hace tiempo. Ya a mí me molesta el colchón ese donde vivimos, donde dormimos. ¿Y a usted? Sacude la cama a ver si no hay alacrán, ¿verdad? Y dice, otra vez en la misma casita. Estoy hablando materialmente, pero ¿qué es de lo espiritual? Entonces tiene que haber un rompimiento, y a eso vamos a hablar en esta noche en el nombre del Señor. El hermano de Fares, fíjense, hermano, que el hermano de Fares ya había logrado algo. Pensemos que el hermano de Fares ya había llegado a la meta, sacó la mano. ¿No han visto esos videos donde dicen, no cantes victoria antes de tiempo? Donde va uno manejando bicicleta y van en la carrera, y hermanos, y allá está la meta. Y como ya se ve cerca, levanta la mano. Pero el que venía detrás siguió, hermano, dándole duro a la bicicleta. Y cuando iba todavía ya a punto de pasar la meta, el otro ¡bum!, lo cruzó. Porque estaba cantando victoria, ya la logré. No, mi hermano, si comenzamos algo, sigamos batallando, sigamos peleando. No que a veces comenzamos con ganas y con todo nuestro ser, y de pronto, hermanos, a mediados del año, ya bajamos otra vez la guardia. ¿No le ha pasado? Comenzamos con ganas. Jamás debemos dar por ganado un asunto. Mire que dice la Biblia, hermanos, que David agarró una onda y una piedra y la lanzó sobre el gigante, hermanos, le dio en la frente y lo tumbó. Y David no dijo, ¡lo vencí! No. Corrió hasta donde estaba el gigante, hermano. Sacó la espada del gigante y lo remató. Le tumbó la cabeza. Entonces nosotros no podemos cantar victoria antes de tiempo. Ya lograste una cosa, sigue con la próxima. Avanza. Ya ganaste una batalla, procura ganar la que viene. Amén. Ya lograste algo. Bueno, lucha por alcanzar lo que sigue. ¿Estamos de acuerdo, hermano? No solo deja una pedrada, dale con la espada al gigante. Entonces, Génesis 38:29 dice, pero he aquí sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ahí encontramos pues que no debemos nosotros dar por ganada ya la batalla, sino debemos mantenernos luchando. Ahora, hermano, los renuevos tienen que romper los yugos, ¿no? Este es un tiempo de rompimiento de yugos. Amén. Miren, yugos de esclavitud. Levítico 26:13. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. El Señor, hermanos, nos sacó de la tierra de Egipto, es decir, del mundo, del sistema pagano, para que nosotros no fuéramos esclavos más del pecado. Y rompió las coyundas, dice, de vuestro yugo. ¿El yugo de qué? El yugo de la esclavitud.
Amén. Por lo tanto, hermanos, nosotros hemos sido hechos libres. Hubo un rompimiento, hermanos, de yugos de esclavitud. Por lo tanto, ya no debemos seguir siendo esclavos del pecado. Aquellas cosas que nos esclavizaban, ya no más practicarla. Aquellas cosas que nos llevaban una y otra vez al mundo, hermanos, ya se acabaron. Que me gustaba ir a la feria porque me gustaba tomarme fotos, ¿verdad? Con los grupos que llegaban. Yo aquí, dice, ¿con quién? ¿Con quién? Con Maribel Guardia. ¿Qué hacemos otra vez ahí? Hay que romper los yugos de esclavitud. Ya el Señor los rompió. Este es un tiempo de rompimiento, hermano. Tenemos que romper con el mundo. Toda relación con el mundo. Porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Bueno, entonces, todo lo que tenga que ver con esclavitud, dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Todo aquello, hermano, que quiera esclavizarme otra vez, no lo puedo permitir. Si hay una persona, hermanos, perdónenme lo que voy a decirle, ven. Usted tiene su celular, ay, cómo le mandan mensajes, ¿verdad? Pero hay unas personas que le esclavizan. Ayer me habló una persona que hace tiempo que no me hablaba. Y aproveché para hablarle pues de la palabra y de hablarle del Señor. Pero esa persona, hermanos, dice, a ver qué día nos vemos. O sea, a ver qué día voy para allá. ¿Entiende? Y a usted le manda un mensaje a alguien. Pero usted sabe que le hace ruido en su corazón. Y que le afecta su caminar, tanto emocional como espiritual. Usted tiene que romper, no el celular, pero ahí hay unas, usted busca y usted va a encontrar que dice bloquear, ¿verdad? Discúlpeme, pero yo quiero buscar de Dios, ¿verdad? Quiero servirle a Dios. Pastor, es que me habla, es que me marca, es que me manda mensajes y yo no sé cómo hacerle, pero no vuelva a esa esclavitud. ¿Me entienden? Bueno, vamos a continuar. Miren, dice Isaías 58:6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Dice que rompáis todo yugo. ¿Cuáles yugos? El primer yugo que menciona aquí este verso es el yugo de impiedad. El yugo, hermanos, de la iniquidad. El yugo de practicar el mal. Amén. Tenemos que romper ese yugo en el nombre del Señor. Por ejemplo, hay prácticas, hermanos, que tenemos y que debemos nosotros romper con ese hábito. Hay 3 niveles de ofensas a Dios. ¿Cuáles son? El transgresión. 2, pecado. 3, iniquidad. Transgresión es cuando nosotros nos rebelamos contra la ley del Señor, conociéndola, hermanos, hacemos caso omiso y pecamos. Bueno, transgredimos. Pero si lo volvemos a hacer, ya es pecado.
Pero si permanecemos en esa práctica del pecado, ya es iniquidad. ¿Me entendió? O sea que una cosa es rebalarse con una piedra o con un tropezar en una piedra. Y otra cosa es hacer como que no veo la piedra y ¡pam! Me tropiezo, me caí otra vez. Pero ya otra cosa es pasar y a propósito ¡pim! Y tirarse uno al suelo, ¿verdad? O sea, ya eso es iniquidad. ¿Me explico? Entonces tenemos que romper, hermanos, con toda impiedad. No permanezcamos en el pecado. ¿Me está entendiendo? O lo digo con manzanita, ya le van a... ¿verdad? Que con manzanita no, ¿verdad? Vamos a decirlo mejor con la palabra. Yugo de opresión. Hermanos, hay cosas, hay yugos que oprimen, hay yugos, hermanos, que humillan, hay yugos que presionan. Hermanos, usted no puede vivir siendo humillado por alguien. Usted no puede vivir siendo presionado por alguien. ¿Me está escuchando? A ver, denme un ejemplo, hermanos, de que alguien vive presionado, constantemente presionado. A ver, denme un ejemplo. Un ejemplo de un yugo de opresión. A ver, ayúdenme. Las deudas. Las deudas. Una enfermedad que le humilla. Una deuda. Una persona. Yo insisto con que, porque es que a veces, hermano, parece nada, pero a veces uno, a menos en mi caso, ¿verdad? Hace tiempo yo vivía presionado. Porque como que me manipulaban y me decían, es que tú no te puedes apartar de mí, porque yo te di todo de mí, porque yo te entregué lo mejor de mí, ¿entiendes? Entonces me voy a ir al infierno porque así era, porque yo tenía que vivir así. ¿Me estoy explicando? Gente que te presiona y cree que tú le debes la vida. Y no es así. Se tiene que romper esos yugos, hermanos. Por eso hasta el matrimonio, hermanos, cuando se vuelve un yugo desigual, dice la Biblia que si el marido o la mujer ya no quiere vivir con él, dice, pues adelante. ¿Por qué? Porque a paz nos llamó el Señor. Y nosotros no promovemos el divorcio, pero tampoco promovemos, hermanos, que una persona viva oprimida todo el tiempo, subyugado o subyugada. Amén. El yugo de quebrantamiento, hermanos. Hay cosas que nos parten en pedazos, hermano. Hay cosas que nos hacen desmayar. Esos yugos se tienen que romper, hermano. Tiene que haber un rompimiento de ese yugo de quebrantamiento. A veces hasta uno lo declara, hermano. Ay, a mí me pueden hacer lo que quieran, pero si me dan en ese punto, ¿cómo me duele? Yo no. Si me llegan a tocar en esa área, ahí sí yo ya no aguanto. Tiene que romper ese yugo de quebrantamiento.
A veces yo declaraba, no, mira, a mí me pueden atacar fulano de afuera, de donde quieran, me pueden decir lo que sea, pero si mi esposa me llega a lastimar o a hacer, ¿cómo me va a doler? Ahora sí que como dijo aquel cantante, ¿cómo me duele? Pero tiene un humano que romper ese yugo de quebrantamiento. En esa área no me toquen, porque en esa área ahí sí. Entonces, hermanos, tenemos que romper todos estos yugos. Miren lo que vamos a leer aquí. El yugo de escasez, hermano. Apocalipsis 5, 6, 5. En la Biblia del oso, dice, y cuando él hubo abierto el tercer sello, oí al tercer animal que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, fíjese. Y el que estaba sentado encima de él tenía un yugo en su mano. Fíjense lo que dice ahí, un yugo. Pero hay otra versión, hermanos, la Biblia, la Nueva Reina Valera 2000 o NRB 2000, lo traduce como que tenía, ¿qué? Un yugo. Miren, y la palabra yugo, a ver si no me equivoqué aquí. ¿Sí? Se me pasó el texto. Bueno, pero si usted busca ese texto, hermano, en su Biblia, ayúdeme a buscarlo, por favor, alguien, y que lo lea fuerte desde donde está. Usted va a encontrar, hermano, que no dice yugo, sino que dice que traía una balanza en su mano. Apocalipsis 6:5, ¿no se ve? Cuando vio el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, ven y miren, y he aquí un caballo negro, y él estaba montado, y en él, el que estaba montado en él, tenía una balanza en la mano. Tenía una balanza. Acá dice que tenía un yugo. La palabra yugo, hermanos, dice que es un armazón con la que tiran los animales, usada para remolcar y trabajar, y tiene como probable sinónimo esclavizar. Entonces, lo que traía, hermanos, aquel personaje que venía en el caballo negro era una balanza, pero también dice que era un yugo de escasez, para esclavizar a la gente con escasez. ¿Me estoy explicando? Anótenlo de esa manera entonces. La balanza o el yugo que traía en su mano significa que trae esclavitud con escasez. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces andamos escasos? Ay, pastor, y que no me alcanza el dinero, ¿verdad? Y entonces, hermanos, fíjense que andamos nosotros pidiendo prestado. Bueno, lo digo por mí, porque a veces yo me digo, ¿qué voy a hacer? Me faltan 5 días para llegar a la quincena y ya no traigo. Ahora que nos fuimos a Guatemala, nos fuimos escasos. Y yo dije, Señor, yo no voy a dar el diezmo, porque yo ya llevaba mi diezmo, pues. Señor, voy a esos 3,000 pesos de diezmo los voy a cambiar en quetzales, y los 1,290 los voy a tener ahí para lo que necesitemos, porque somos 3 los que vamos. Estoy diciendo esto porque a usted le ha pasado también. Hola, mami. Y tratamos de justificarlo, porque yo lo estaba justificando, y me acosté a dormir en el autobús donde íbamos. Nos dormimos. Digo me acosté porque le aprieta un botoncito acá atrás y ya te acuestas. Pero yo sentado, pues, y ahí durmiendo,
vino una revelación. El Señor me muestra un texto, hermano, de la Biblia, donde habla, hermanos, de diezmos. Y al lado puso una frase que decía, mala administración. Cuando yo me desperté, hermano, yo no sabía, yo volteaba acá y nada más escuchaba. Volteo a ver para el otro lado y el hermano, bueno, yo dije, ¿con quién? ¿A quién le digo lo que el Señor me habló esta noche? Y el Señor me estaba diciendo, no te gastes el diezmo porque eso es mala administración, no te pertenece a ti. Hermano, y llegando allá, agarré y saqué lo que le corresponde al Señor y lo metí en su sobre y lo metí en el alfolí. Y dije, ahí está ya, Señor. Ya hay, no sé lo que vayas a hacer. Y el Señor me habló en ese momento. En medio de la alabanza y la adoración que tenía el pueblo, hermano, el Señor me habló y me dijo, te voy a suplir todo lo que necesitas, pero no de la misma manera como las otras veces. Ahora te voy a suplir de otra forma. Y me lo suplió, nos lo suplió. Nos dio el desayuno, refacciones, almuerzo, refacciones y cena. Es que allá le llaman refacción, ¿verdad? A lo que sigue en el desayuno. O sea, entre el desayuno y el almuerzo hay un aperitivo que le llaman refacción. Yo dije, nos van a dar alguna tuerca o algún tornillo. Hermano, y el Señor suplió todo. Entonces, a veces vivimos en una atmósfera, a ver si logro transmitir esto. A veces vivimos nosotros en una atmósfera de escasez. Y estamos tan acostumbrados a esa atmósfera, hermanos, que no nos atrevemos a romperla. Es más, hasta la apapachamos. ¿Por qué no vino al culto? Es que no tenía para el pasaje. Pero cuando tiene que trabajar, ahí aunque no tenga, tiene que ver cómo hago. En la atmósfera de escasez, mire, hermano, mire cómo dice Apocalipsis 6:6. De en medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía, la atmósfera de escasez en el mundo, el salario de todo un día de trabajo solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada. Eso es lo que va a pasar, pues, y lo que está pasando en el mundo. Pero la atmósfera de solvencia, hermanos, en la iglesia, a ver, díganlo conmigo, atmósfera de solvencia. Eso es lo que nosotros tenemos que crear a nuestro alrededor y creerlo y declararlo, hermanos, en el nombre del Señor. Porque mire, en el mundo un día de trabajo no va a alcanzar para mucho. Pero ¿qué dice? Pero no subas el precio del aceite ni del vino. Eso es, hermanos, en la iglesia. Porque el aceite representa la unción. El vino representa el gozo y la salvación de Cristo. ¿Me está entendiendo? Entonces la iglesia lo que tiene que hacer, hermanos, por eso es que yo le estoy diciendo, hermanos, aquí las ofrendas y los diezmos se administran de una manera para que no estemos con los hermanos. Hermanos, hay que cooperar porque vamos a tener un retiro y vamos a poner pan y vamos a poner bebidas y vamos a tener un almuerzo terminando como el domingo y usted tiene que cooperar, hermano. ¿Quiénes quieren dar 500 pesos? ¿Quién? A ver, levanten la mano. ¿Verdad que no? Porque no queremos vivir así. No queremos desarrollar una atmósfera de escasez en la iglesia. Hermano, hay un diseño que tiene mi apóstol, mi padre espiritual. Y si mi padre tiene esa atmósfera de solvencia, se paró allá en el retiro y dice, hermano, vamos a levantar una ofrenda, se ministra la ofrenda, pero no porque se tiene que pagar todo esto. No. Esto ya está pagado. Esto ya todo está pagado. Y no lo digo porque tengo dinero, no, sino porque usted ha dado sus ofrendas y sus diezmos. Y de ahí
se administra y todo se paga con eso. No hay una atmósfera de miseria, hermano. A mí me llamó la atención eso. Estuve observando eso y digo, de verdad que los pastores que van a predicar, hermano, con su corbata y su saco, los hermanos que van a cantar las hermanas con sus vestidos, hermanos, bien elaborados, pues, el ministerio de alabanza, todo es como dice la Biblia, ¿verdad? Como la vestidura de los sacerdotes, que eran, hermanos, excelentes. Por eso yo he estado insistiendo, hermano, usted cuando venga a la casa del Señor, venga lo mejor posible delante del Señor. Mire, que nosotros podamos romper con esa atmósfera de escasez. ¿Cuántos me están escuchando, hermano? A ver, hijo, es a mí que me buscas. Entonces, ¿cuántos estamos aquí, hermano? ¿Qué estaba yo diciendo? ¿Qué estaba diciendo, hermano? Que nosotros debemos, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos, hermanos, el deber de crear una atmósfera de solvencia. A ver, es tiempo de romper yugos económicos. Amén. Otra vez. Es tiempo de romper yugos de economía, de escasez. Es que no tengo, pastor. ¿Qué debo hacer para romper los yugos de escasez? Orar, hermano. Tengo que orar más, hermano. Ok, orar, pero también hay que trabajar. Ore, pero trabaje. Y pastor, pero ya estoy trabajando. Entonces, administra. Porque cuando apenas estamos recibiendo el dinero en las manos, ¿qué hacen muchos, hermano? No usted, pero yo conocí unos hermanos, pues, que cuando recibían el dinero en sus manos, ¿sabe qué? Se iban y se lo gastaban. Vamos a comprar, vamos a hacer, no sé, una comida, pero una comida buena, de esas que salen en 500 pesos, y vamos a mandarla a comprar a tal parte. Y hermano, ese día comían bienísimo, 2, 3 días, pero la otra parte de la quincena, ¿qué había ahí? Mala administración. Si cuando cobran no le dan lo que le pertenece al Señor, hermanos, entonces no podemos hacer ese yugo en pedazos. El yugo de la escasez, hermanos, se rompe orando, trabajando, administrando para que ese yugo sea hecho pedazos. Además, hermanos, se rompe ese yugo renunciando a una mentalidad de miseria. ¡Wow! Este pastor anda bravo. No anda bravo el pastor, sino que, hermano, tenemos que romper esa mentalidad. Quítese esa mentalidad de que, ay, yo soy pobre. Mire que mucha gente, hermanos, ha divinizado, vamos a decir así, en la pobreza. Ha exaltado la pobreza. Pobre pero honrado. Sí, hay que ser honrado. Pero lo que están queriendo decir, yo soy pobre pero a buena honra, ¿no? Y la riqueza que hemos hecho, ¿cómo pensamos de los ricos? Que los ricos, esos se van a ir al infierno. Hay muchos textos en la Biblia que no son bien interpretados. Es más fácil que un pobre, un camello doble su... ¿cuánto?
entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Ahí está. Los ricos no van a entrar. No, eso no es lo que quiere decir. Quiere decir que un rico debe humillarse. Así como un camello dobla sus patitas para poder entrar por el ojo de un agujero. O sea, por un agujero de las muros que habían en Jerusalén, los camellos tenían que doblar sus patitas y entrar así. Entonces un rico debía humillarse delante de Dios para entrar. Pero la Biblia dice que Job era rico. La Biblia dice que Lot era rico. La Biblia dice que Salomón era rico. La Biblia habla, hermanos, que Abraham era rico. No rico, millonario. Ay, hermano, pero los ricos también lloran. Decía el hermano Sergio Enrique. Pero decía, a ver, pero dígame, ¿pero qué es mejor? ¿Llorar pobre o llorar rico? Hermano, tenemos que romper esa mentalidad de miseria. Ya no piense de esa manera, ni se declare usted en miseria. Mire, tenemos que pedir a Dios una mentalidad de solvencia. Levanta tus manos. Quiero que lo hagamos ahorita. Señor, dame una mentalidad de solvencia. Otra vez, Señor, dame una mentalidad de solvencia. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Renunciamos a esa mentalidad de miseria. Crea, Señor, alrededor nuestro una atmósfera de solvencia en el nombre de Jesús. Dale un aplauso fuerte al Señor, hermano. Pero si estamos haciendo todo esto, la oración, trabajar, administrar, renunciar a una mentalidad de miseria, pedir una mentalidad de solvencia, ahora debemos renunciar al regateo, hermano. ¿Verdad que cuando llegamos cuando llegan a la gente ahí a ahorrar, hermana Loli, cuando llegan ahí te preguntan, ¿cuánto da el kilo de jamón? El kilo de jamón, ¿cuánto sale el kilo de jamón? 112. Es lo menos. ¿Te pueden decir así? ¿Te dicen así? Sí, dicen. ¿Y qué le dices tú? No se puede. Es que ese es el precio. Pero cuando venga una viejita acá vendiendo chayotito y tomatito, ¿verdad? Esa viejita que quién sabe dónde consiguió y entre su patiecito allá, y llega y le dice, ¿cuánto sale el kilo de tomate? 15, le dice, vamos a suponer, no sé yo nada de precio, pero 15 pesos, y es lo menos. Le doy 10 si usted quiere. Y como a ella le hace falta, lléveselo pues. Tenemos una mentalidad, bueno, no, ya no tenemos, pero debemos renunciar al regateo. Es lo menos. Si usted no le alcanza para comprar, dígale gracias. Punto. Gracias. Y se va. Pero si le alcanza para comprarlo, ¿cómo no? Ahí tiene. Aquí han venido, mire, una de las cosas que yo le dije a los albañiles es que me dicen, mira, en las paredes y todo esto te va a costar en tanto. Ok. Eso es lo justo, le digo. Sí. Perfecto. Adelante. Y algunos me dicen, ¿no vas a pedir rebaja o algo? No, si tú dices que eso es lo justo, eso es lo justo. Porque esto es para el Señor. Y eso de que andes regateando y pidiéndote que no le podías dejar un poquito más barato, es para el Señor. ¿Qué dijo David, hermano? ¿Cuál fue la frase que David dijo cuando le estaban vendiendo un terreno o estaba comprando un terreno para ofrecer sacrificio a Dios? No ofreceré a Jehová nada que no me cueste. No anduvo con regateo. ¿Y cuánto es lo menos que me lo da? Mira que es para el Señor. No, hermano, no hagamos eso. No hagamos eso porque nosotros no queremos seguir, hermano, alimentando una atmósfera de escasez.
Hay que crear una atmósfera de bendición. Amén. Bendiga todo lo que tiene. Aleluya. Señor, gracias por mi trabajo. No se levanta diciendo, ay, voy otra vez a trabajar. Dale gracias a Dios que ya tiene su trabajo. ¿Verdad? Bendice tu trabajo. Aquí yo con esta carcacha y no, bendiga su carro, bendiga su moto, bendiga lo que el Señor le dio. Pero no sé. A ver, aquí me faltó quizás una palabra, algo. No sea conformista. Amén. ¿Ya tiene una cama con petate? Me gustaría que dormiera en una cama con colchón. Entonces, Señor, voy a trabajar, voy a ahorrar, voy a administrarme y me voy a comprar mi cama de colchón. Amén. No le echamos piso a la casa. Bueno, Señor, en el nombre de Jesús, ya estoy cansado, Señor, de estar echando agüita a la tierra para barrer. No, y ahora le vamos a poner el piso en el nombre del Señor. ¿Cuánto sale el blog? ¿El blog? 7.50. Mire, va usted ahorrando de a 10 pesos, de 10 pesos, ya tengo para 10 blogs, compro los 10 blogs. Y a la vuelta de un tiempo, bueno, tengo ya los 100 blogs. Y a la vuelta de los... Hermano, si mi esposa, es un testimonio, pero es un mal testimonio lo que voy a decir. Si mi esposa se hubiera quedado pensando, es que José Manuel no quiere que nosotros compremos una casa. Como él está acostumbrado a estar rentando por aquí y por allá y vivir en una atmósfera de escasez, pues ni modo, es mi esposo y me tengo que sujetar. No, se sujeta en cuanto está, hermano, en la voluntad de Dios, pero usted tiene que luchar por tener mejor esposa. Amén. Entonces mi esposa dijo, ¿sabe qué? Yo voy a ir a Villahermosa a ver esto de la casa. Y se me fue, hermano. Estoy hablando de hace tiempo. Y empezó a dar vueltas y vueltas. Y entonces yo tuve que meter, ¿cómo no voy a ayudarla si es mi esposa? Y además, ahí también, si llega el momento, yo ahí voy a vivir. Y mire, aquí estamos haciendo culto, hermano. ¿Me está entendiendo? ¿Le está cayendo la revelación? Pero comience, rompa, hermanos, con ese yugo, porque ese yugo no es de Dios. Hay una exhortación aquí, Ageo 2:4, pues ahora Zorobabel dice que significa descendido de Babilonia. Antes estabas confundido, pero ahora ya no. Antes traías mezclas, pero ya no. Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué. Josué significa salvado de Jehová. Tú eres una persona que ha sido salvada por el Señor, así que esfuérzate. Amén. Hijo de Josadac, que significa justificado. Tú ya has sido justificado, hermano. Y luego dice, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Jehová está con ustedes. El Señor está con nosotros, hermanos. Así que vamos a esforzarnos, vamos a echarle todas las ganas, vamos a animarnos. Anímense, hermanos. ¿Por qué no? Alguien me decía precisamente ayer, me decía, no, mi yerno se me iba en su moto y se dio contra un muro de contención y se lastimó, se dañó, está internado. Y le digo, ¿y por qué no compra un carrito mejor? Si compra un carrito, de una moto a un carrito, usted vende la moto y al ratito compra un carrito. Si los carros, hermanos, no son tan caros. Una moto nueva sale como en 17. Hay carros que están más o menos. Para empezar, pues, yo estoy diciéndole como un ejemplo nada más, ¿verdad? Pero es bueno, hermanos, que nosotros ya veamos aquí una exhortación para nuestra... ¿Qué es exhortación, hermano? Un consejo.
Afirma el Señor. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Dice. ¡Ánimo, Zorobabel! Afirma el Señor. ¡Ánimo, Josué, hijo de Josadac! Tú eres el sumo sacerdote. ¡Ánimo, pueblo de esta tierra! Afirma el Señor. Manos a la obra. Manos a la obra. Que yo estoy con vosotros. Comiencen. Comiencen. Si no terminaron un estudio, termínenlo. Porque no estoy refiriendo más a una persona. Hay varios que han dejado sus estudios a media. Síguenlo. Háganse esfuerzo. Allá cuando hay calor, ¿qué hace usted? Uf, hay calor, como hay calor, anoche ni dormí, porque vi, hermano, el ventilador no abastecía. Hermano, ánimo, cobre ánimo y póngale ladrillo, bloca la casa, hermano, cierre un cuarto y póngale clima, ¿por qué no? Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Ahorita el mensaje tal vez no parezca que no es muy espiritual. Pero lo que quiero, hermanos, con esto es que haya rompimientos. Y mire, vamos a ver los rompimientos de Uzías. Uzías, hermano, cuando comenzó a ser rey, Uzías era un renuevo. Era un niño. Uzías era un joven. Mire, Uzías significa fuerza de Jehová. O sea que nosotros, hermanos, tenemos la fuerza de nuestro Dios. Amén. No crean que todo lo que hacemos lo hacemos por nuestra propia fuerza. Dios es el que nos da las fuerzas. Era de 16 años Uzías cuando comenzó a reinar. Era un renuevo, hermano. Su madre fue Jecolías, que significa capacitación de Jehová. O sea, no diga, es que yo no sé cómo hacer eso. Usted entre, que el Señor le va a capacitar. ¿Entiende? Me acordé del trabajo aquel que me dijiste. Va a haber alguien, ¿qué tal? Y te llaman para la gerencia de una empresa. ¿Y por qué no le vas a entrar? Que mi mamá dice que no, porque fíjese que cree que yo no tengo la capacidad. Mi papá dice que tampoco, porque a él no le ha ido tan bien en la vida. Tú entra, hermano. Si el Señor te está abriendo esa puerta. Amén. El Señor te va a dar la capacidad, porque ahí dice, Uzías es fuerza de Jehová. Era hijo de Jecolías, y Jecolías significa capacitación de Jehová. Y era hijo también de Amasías, que significa fortaleza de Jehová. Amén. ¿Y qué dice? Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. ¿Qué significa Zacarías? Jehová se ha acordado. ¿Y qué nos quiere decir esto de que Jehová se ha acordado? Que ha llegado el tiempo, tu tiempo. Amén. El tiempo de tu bendición. Jehová se ha acordado de ti. Jehová ha visto tu condición. El Señor ha visto tu necesidad. Y hoy te está diciendo, rompe esos yugos. Rompe esos límites. Ya no los aceptes más. El Señor te va a dar la capacidad. Si no te quiere ayudar tu cónyuge, hazlo tú. Si no hay nadie más que te quiera echar la mano, hazlo tú. ¿Está escuchando, hermano? Bueno, nada. Ya brava el pastor. Nada.
Mire, Usías, mire qué cosa rompió Usías, hermano. Dice que Usías rompió el muro de Gat. Y el muro de Gat, Gat significa angustia. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat. Hay que romper, hermanos, con la angustia. Deje de angustiarse, deje de afligirse, confíe en el Señor. Las batallas, las luchas que vengan sobre su vida, confíe en el Señor. No se angustie. A veces nos angustiamos antes de tiempo. Un dolorcito en la cabeza, ay, tal vez tengo un tumor. No se angustie por eso. Hay pastores que yo siento como que algo siento una bolita que me sube y me baja, decía antes la canción. Y a lo mejor, no sé, así murió mi bisabuelo. Y anda usted angustiado por eso. Quites toda angustia. En el mundo van a tener angustia. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. O sea, rompamos, hermanos, hagamos un rompimiento de esos muros de angustia. Amén. Vamos a pasar acá. Rompimiento del muro de Jabnia. Jabnia significa construir. Hay cosas que construir, hermano. ¿Sí? Construya su propia casa. ¿Cuántos viven en tu casa? Ay, hermano. Que haga construya. Ese muro de Jabnia, hermanos, mire, acá lo tengo, pero dice que Jabnia viene de la palabra baná, que es albañil, cantarón, poner cimiento, construir, edificador, fabricar, fortificar, levantar, maestro, obra, reedificar, reparar, restablecer, restaurar. Hay que romper el muro de Jabnia. Eso que nos impide, hermanos, construir, que nos impide edificar. Edifiquemos un mejor futuro. Yo conocí a una persona que tenía como 50 años y estaba estudiando con nosotros en el seminario. Yo tenía todavía 25 años. Hay personas que a una edad grande todavía están preocupados por estudiar y prepararse. No pierda la esperanza de construir un mejor futuro. Miren cómo están las cosas actualmente. No, pastor, yo así estoy bien ya. Seguro que está bien así. No es cierto. Yo había terminado, según yo ya había acabado todo para mí, porque yo me casé a mediados de la carrera y hasta ahí se terminó todo según. Gracias a Dios, gracias a mis padres que dijeron, te vamos a echar la mano, échale ganas. Pero hay gente que aunque le esté diciendo, échale ganas, te vamos a empujar a ver cómo le hacemos, pero dice, no, aquí estoy bien. Entonces tenemos que luchar, tenemos que construir un mejor futuro. Y si hablamos de algo material, hermanos, si mire, ya se aburrió de vivir en esa casita, siempre en el mismo cuartito. Bueno, empiece a pensar, hermanos, cómo construir, dónde construir, y hágalo en el nombre del Señor, y usted va a ver que el Señor suple, hermano, el Señor provee. Amén. Rompió el muro de Asdod, que es destrucción, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Asdod significa devastador, hermano. Tenemos que romper con esos muros que, hermanos, nos llevan a la devastación. Por ejemplo,
¿Cuántas veces, hermanos, usted o alguien ha pensado, ya hasta aquí, ya no avanzo? Yo creo que aquí mejor se acaba mi vida. Como dijo la canción, esta vida mejor que se acabe. Este matrimonio, esta familia, este hogar, se acabó. Pensamos en la destrucción. Hermano, tenemos que romper con ese pensamiento, con ese muro de Asdod que nos lleva a pensar que todo está acabado. Tenemos que romper, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Miren, rompimiento del yo. Ya estoy terminando, hermanos. No sé qué horas son. Nos quedan 5 minutos, ¿ah? Ok, ya estamos bien. Es que ese reloj no... Sí. Ok. Nada más permítame esto. Marcos 14:3 dice: estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer, una iglesia de nuevo, con un frasco de alabastro. El frasco de alabastro somos nosotros, hermano. Dice que ese frasco de alabastro contenía perfume muy costoso, de nardo puro. Ese perfume, representa adoración. ¿Y qué pasó? Rompió el frasco. Hermanos, a veces hay que romper el frasco para que nuestra adoración llegue a la presencia del Señor. Romper con el ego, como dice el canto que entonamos aquí, que por cierto no es de la hermana Ninoska, sino que el que lo compuso fue el hermano Billy Buster. Pero dice: voy a perder la compostura delante de ti. O sea, voy a romper con la pena. ¿Qué van a decir de mí? De José Manuel. Pero cuando andamos borrachos, y ahí no nos daba pena, Pedrito, ¿verdad que no nos daba? Pero ahorita cuando vamos a alabar al Señor, ay, que me van a ver si yo llego a brincar y a danzar. Pero cuando estábamos allá en el, ¿cómo se llama eso que hacían en el parque? En el carnaval. ¡Ah! Carnaval, decía, ¿verdad? Pero hermano, no. Nosotros tenemos que hacer lo que hizo esta mujer. Tenemos que romper el frasco, romper el ego y derramarnos delante del Señor, exclusivamente delante del Señor. Amén. Entonces nosotros, hermanos, somos ese frasco de alabastro. Hay dentro de nosotros adoración para Dios. Rompamos con el formalismo, con ¿qué van a decir? ¿No? Mire, a partir de esta semana, el viernes, es que todavía no estoy definido. Ahí tengo que romper con esa indefinición. He pensado que los sábados, eso es lo que anoté, que los sábados vamos a tener otra vez, hermanos, enseñanzas de corros, enseñanza de cantos, y la enseñanza normal, la predicación. Porque quiero que todos los que estemos, hermanos, en esas reuniones, aprendamos cuando es que se dice y que todos lo hagamos. ¿Me entiendes? Y cuando es que vamos a danzar. Lo que yo quiero es que lo que cantemos acá, que hay aquí, vaya de acuerdo con lo que estoy haciendo acá. ¿Me explico? Voy a perder la compostura. Entonces ahí, hermanos, ¿cómo dice ahí? Voy a perder la compostura. A ver, hermano, ¿cómo la perdería usted? Pero va a ser una enseñanza, va a ser práctico, ¿me explico? Va a ser práctico. A algunos les va a costar. Pero verdad, no voy a ir hasta allá. Ahora, hermanita, bueno, a lo mejor alguna hermanita le diga, hermana, así, mire, así. Empieza, ¿verdad? Y empieza, así dándole vuelta. Pero, porque hermanos, tenemos que romper el frasco de alabastro. Tenemos que romper esa rigidez que traemos. Y entonces nos vamos a gozar en la presencia del Señor y Dios va a recibir gloria y va a recibir honra. Y entonces
va a pasar lo que dice la Biblia acá. Y la casa se va a llenar del olor del perfume. ¿Me está escuchando? Mire. Y esta casa, hermano, va a oler a perfume. Adoración pura al Señor. Todos alabando al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor, decía un canto, ¿verdad?, de esos viejitos. Bien, unos van a danzar, otros van a brincar, otros van a correr, pero todos van a estar alabando al Señor. Nada más que esté cerrada esa puertecita, por favor. No voy a agarrarlo derechito para allá. Bueno, ya terminamos, hermano. Nada más dice que también, hermanos, hay cosas que se van a romper. Mire, a partir de ahora, no se pregunte, mire, no se pregunte, ¿será que el pastor está predicando eso por mí? Porque es por usted, pues. Si no, ¿a quién le voy a predicar? ¿Verdad o no? A mí se me hace que el pastor está diciendo eso por mí. Por usted, pues. Pues. Cuando las 3 compañías tocaron las trompetas, o sea, el shofar tiene que ver con predicación. Rompieron los cántaros, el eco. O sea que la predicación, hermano, tiene que hacer que se rompa el ego. ¿Entienden? A veces la predicación, hermano, va a venir como, mire, la palabra de Dios es martillo, que es como martillo que quebranta la piedra. Entonces a veces la predicación va a ser martillazo, ¡pa! ¡Pa! Y ¡pa! ¿Para qué? Para darnos forma. Pero a veces va a ser rocío. Qué agradable. Hoy no nos nos dio martillazo el Señor. Hoy qué rico, sabroso. Fue fresca la palabra. A veces va a ser como lluvia. Y usted va a encontrar, en la Biblia encuentra muchas formas de cómo llega la palabra, pero a veces la palabra va a llegar con un martillo, que va a hacer que se quebrante, hermanos, los cántaros, que se rompan los cántaros por la predicación, que se rompa el orgullo. Mire, hermano, no sé si me lo vaya a creer, pero porque yo escucho los mensajes de mi apóstol, pero ahora que estuvimos allá, nos dio, pero bien macizo, digo. Y yo decía, ese para mí, a mí se me hace que él me escuchó lo que dije. Dice, hay hermanos, hay pastores que hacen bautizos allá de vez en cuando y los suben al Facebook y dice, aquí estamos bautizando tantos hermanos. No, si el bautismo debe ser continuamente. Alguien se convirtió, inmediatamente a bautizar. Yo decía, Padre, amén, Señor, ayúdame para poner un bautisterio. Tengo que hacer un bautisterio. ¿Cómo le voy a hacer? Dios me va a ayudar. Y hay muchas otras cosas, pues, que ha dicho el apóstol. Y digo, wow, eso está fuerte. Pero yo tengo que aceptarlo. Porque la palabra a veces llega como un martillo. Póngase de pie, hermano. Hoy es tiempo de rompimiento. Hoy el Señor quiere romper, hermanos, aquellas cosas que nos impiden avanzar. El Señor quiere romper